Hola, ¿cómo andan? Bueno, continuamos, nos volvemos a ver para seguir hablando del tema sombras, para afianzar un poco más y para ir incorporando nuevos conceptos que nos van a ayudar a seguir desarrollando, a ir desarrollando el tema. En principio quería seguir reforzando esta idea de que lo interesante o lo más enriquecedor de este tema es que las sombras nos acompañaron siempre y nos van a seguir acompañando. Que las tenemos presentes siempre, es que podemos analizarlas, podemos verificar todo lo que charlamos en estas charlas y en las comisiones y lo que vamos haciendo en las láminas, lo podemos ir verificando día a día cuando transitamos en las calles, siempre nos acompañan. Nos acompañan desde chiquitos, ¿sí? Siempre todo el mundo creo que ha jugado con las sombras, las ha dibujado, ha experimentado, ¿sí? Esto de ver su propia sombra, lo que pasa cuando el sol está más bajo y la sombra es más larga, lo que pasa cuando, esto que decíamos la clase pasada, ¿no? Cuando yo estoy parado, expuesto al sol, la sombra va a nacer en mis propios pies, porque estoy apoyado en el piso, ¿sí? Desde mi origen. Ahora, ¿qué pasa cuando levanto el pie? La sombra se despega. Son experimentos o cuestiones que las hacemos de manera intuitiva, pero que está bueno que ahora las empecemos a razonar de otra manera. Lo mismo pasa cuando nos reunimos bajo la sombra de un árbol, ¿sí? Esas sombras generan espacios propicios para la reunión, para desarrollar alguna actividad. Nosotros como arquitectos somos los encargados o van a ser ustedes los encargados de diseñar espacios en donde la gente se sienta cómoda para desarrollar una determinada actividad, ¿sí? Para vivir, para estudiar. Y nosotros debemos conocer cuáles son las características de esos espacios que necesitamos. Un techo, un alero, van a haber un montón de elementos que van a generar sombras, que van a generar estos espacios que estamos buscando. A veces vamos a buscar la sombra, a veces vamos a evitar la sombra porque queremos que ingrese la luz para tener calor. Y a veces necesitamos generar este tipo de espacios. Entonces es importante que analicemos la importancia de la presencia de la sombra y a través de qué elementos los podemos generar y cuál es su comportamiento. Fíjense cómo de manera intuitiva también podemos empezar a analizar ciertas cosas. Miren esto, son 3 objetos que aparentemente son iguales, ¿no? En las vistas aéreas son iguales. Pero tenemos esta sombra. Intuitivamente hasta ahora, con lo que todos sabemos, ¿sí? Y con todo lo que venimos, o lo que tenemos incorporado desde que somos chicos, podemos intuir que este objeto con esta sombra, ¿sí? Es un cubo que está apoyado en el piso, un prisma puro, cuya sombra, como está apoyada en el piso, como pasaba con nosotros, nace desde su base, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Si tengo esa sombra, se asemeja a lo que pasaba con el nene cuando levantaba el pie, la sombra se despegaba del objeto, ¿sí? No nace desde su origen, porque está levantado. Entonces acá puedo intuir que ese objeto no es un prisma, sino que es un plano, como un papel volando, ¿sí? Y esto otro es algo parecido a lo anterior, pero aparecen ciertas cuestiones, ¿sí? Que me dan un indicio de que eso ya no es un papel, que tiene un espesor. Entonces fíjense cómo, con la aparición de la sombra, 3 objetos que parecían lo mismo, puedo diferenciarlos y determinar que no eran el mismo objeto. Del mismo modo que yo les digo que tenemos que empezar a analizar la realidad para que nos resulte mucho más fácil comprender la metodología de la sombra, vamos a empezar a hacer un poco esto. ¿Recuerdan la mesita de la clase pasada? Que está expuesta al sol. Esta mesa arroja sombras sobre el piso, ¿sí? El sol está en esta dirección, ¿sí? Arriba a la izquierda.
podemos determinar, o determinamos en primer lugar, cuáles eran las caras que van a estar iluminadas y cuáles son las que están en sombra. En este caso tenemos estas dos caras que estaban marcadas ahí en sombra propia, y la de por allá atrás que también está en sombra propia. Recuerdan que determinábamos también cuáles eran esas aristas, ¿sí?, que iban a darle el contorno a la sombra. Esas aristas eran justamente, y habíamos sacado la conclusión la clase pasada, que eran las que dividían las caras que estaban en sombra de las que estaban iluminadas, y las íbamos a llamar separatrices. ¿Hasta ahí vamos bien? Tenemos caras en sombra propia, caras iluminadas, y aristas que llamábamos separatrices, que son las que dividen las caras en sombra de las caras iluminadas. Y esas aristas son las que van a arrojar sombra, y son las que van a determinar el contorno de la sombra que se va a proyectar. En este caso, fíjense que tenemos la sombra proyectada, la sombra de esta mesa, proyectada en el piso, en un plano horizontal. Podemos llamarlo que es un plano horizontal del piso, ¿sí? Entonces vamos a ver si todas esas aristas, que son las que arrojan sombra, y son las que delimitan la sombra, tienen la misma condición respecto a ese plano que se está proyectando la sombra. Yo puedo decir que tengo estas aristas, ¿sí?, que son diferentes a estas otras. En principio, estas son horizontales, ¿no? Por lo tanto, van a ser paralelas al plano en donde estoy proyectando la sombra, porque son aristas horizontales, y habíamos dicho que el plano en donde se proyectaba ese piso era un plano horizontal. Fíjense, esas aristas van a determinar esas sombras, ¿no? Y sacando una primera conclusión, yo podría decir que esta arista es paralela a su propia sombra, fíjense. Esta otra arista también es paralela a su propia sombra. Ahí hay algo que tenemos que empezar a prestar atención, ¿no? Decíamos que esta arista es paralela al piso, al plano de proyección de la sombra, y la sombra resulta ser paralela a sí misma. Después teníamos estas otras separatrices, que en principio están en otra condición, ¿no? Tenemos esta, esa y esa de allá atrás. ¿Qué pasa? Estas aristas son verticales, ¿no es cierto? Y el plano del piso en donde se proyectaba la sombra es horizontal. Por lo tanto, esa arista va a ser perpendicular al plano en donde estoy proyectando la sombra. ¿Sí? Hasta ahí está claro. Tenemos aristas horizontales y aristas verticales. Esta vertical es perpendicular al plano en donde estoy apoyando, donde estoy proyectando esa sombra. Y fíjense, la sombra de esa arista, ¿se acuerdan cómo la sacábamos? Tirando el rayo real por acá arriba y pasando ese rayo que caminaba por el piso. La sombra de esa arista no es paralela a sí misma. Ya no es igual a lo anterior, ¿sí? La sombra de esa arista va a depender de la dirección del rayo, de la dirección del sol, de dónde está ubicado el sol. ¿Se acuerdan? Era como si yo miro el rayo del sol desde arriba, cómo ese rayo va caminando por el piso. Va a seguir esa dirección. Si el sol estuviera más largo, esa sombra sería más... Si el sol estuviera más bajo, esa sombra sería más larga, ¿no? Entonces, fíjense cómo la sombra de todas esas aristas verticales siguen esa dirección, siguen el camino del sol por el piso, ¿sí? Hasta ahí podemos empezar a reflexionar y traten de tenerlo en mente, estas cuestiones, para ir verificando cuando caminen por la calle, vayan verificando estas cuestiones. Es muy importante que lo empiecen a incorporar estas pequeñas reflexiones que estamos haciendo ahora. De este modo,
modo vamos a empezar a analizar y a ir haciendo como un paso a paso en función de lo que venimos viendo de otro ejercicio, ¿sí? Fíjense esto, tenemos un objeto que tiene como una especie, es un muro, una columna, otra parecita chiquita, ese muro está calado y tiene un techito, ¿no? Tenemos el sol, ¿sí? El rayo del sol, ¿se acuerdan? Ese rayo del sol que lo vamos a llamar rayo real. Ese sol está dentro de esa casita, ese prisma que nos ubica o nos lo contiene en el espacio al rayo del sol. Y eso nos determina o nos deja ver desde dónde viene el sol. Con eso podemos identificar cuáles son las caras que están en sombra propia y cuáles son las caras que están iluminadas, ¿sí? En este caso son estas que marqué y las que están de este lado, ¿sí? Del lado de atrás, digamos, son las que están en sombra propia. Luego, ¿qué hacíamos? Empezábamos a identificar cuáles eran esas aristas separatrices que van a empezar a arrojarnos cierta sombra. Fíjense, caras en luz, caras en sombra, separatrices. Luz, sombra. La cara de acá abajo está en sombra, por lo tanto, esta está en luz, esta también es separatriz. La cara esta que está de este lado va a estar iluminada y está en relación con dos caras que están en sombra, por lo tanto, esa que marqué punteada también es separatriz. Y así vamos identificando todas las aristas que van a ser separatrices. Yo puse hasta las que están ocultas, ¿sí? Una vez que podemos identificar, ya podemos empezar a realizar las sombras. ¿Recuerdan esto? Necesito saber cuál es el rayo real para pasar por la parte de arriba de la arista, y también necesito saber cómo camina el sol por el piso. Esto que decíamos hoy, que lo llamábamos R1. Es como la vista aérea del sol, ¿sí? Como este rayo real que va en el espacio, que está en 3 dimensiones, lo puedo proyectar en el piso, para poder pasarlo por la base de la arista que voy a determinar la sombra. Entonces hacíamos, ahí también tenemos la proyección de ese rayo en los planos verticales, ¿sí? Como si fuera una vista frontal o una vista lateral, y ya puedo establecer cuáles son esas vistas o esas proyecciones en los distintos planos de ese rayo real. Entonces empezamos, ahora sí, voy a pasar el rayo real por la parte superior de la arista que voy a empezar a determinar la sombra, y sobre la base, esa proyección del rayo real en el piso, que la llamábamos R1. ¿Se acuerdan? Hasta ahí ya tengo determinada la sombra de esta primera arista. Ahora, si yo quisiera, podría empezar a determinar la sombra de esta otra. Por lo tanto, voy a pasar el rayo real por arriba, y por la base tengo que pasar el R1. Ahora, si esto es un objeto que está en el aire, esa base la tengo que encontrar, ¿sí? ¿Dónde estaría apoyado en el piso? Voy a tirar esas líneas auxiliares para encontrar esa proyección de ese punto ahí arriba en el piso, para saber por dónde paso el R1. Y ahí lo encuentro. Entonces ahí ya puedo determinar, fíjense, la sombra de esta arista y la sombra de esa otra. Acá podemos empezar a verificar lo que habíamos estudiado en la diapositiva anterior. Miren esto, tenemos esta arista que va a ser paralela al plano del piso, por lo tanto, la sombra va a ser paralela a sí misma. Y esta que es perpendicular al piso, ¿sí? Es vertical sobre el piso, que es horizontal, perpendicular,
la dirección de su sombra va a ser siguiendo la dirección del R1. ¿Sí? Ahora me toca sacar la sombra de esa otra arista. ¿Qué hacíamos? Lo mismo. Pasamos el R real por la parte de arriba y por la base, que la tengo que encontrar, voy a pasar el R1. ¿Sí? Luego voy a tener que sacar la sombra de ese espesor, ¿sí? Porque esta pequeña arista vertical es la que separa la cara de ahí atrás que está iluminada de esta otra cara que está en sombra. Por lo tanto, esa arista vertical arroja sombra. ¿Cómo la determino? Desde acá arriba tiro una línea auxiliar por la base, el R1, y después voy a determinar ese otro punto, también pasando el rayo real por ese punto ahí arriba, y por la base, que en este caso es la misma que la anterior, el R1. Y ahí sí ya puedo determinar la sombra de esta arista horizontal, que va a ser paralela a sí misma, y la sombra de ese pequeño espesor que voy a tener acá, que como es vertical, va a seguir la dirección del R1 como la anterior. Luego de eso, si yo quisiera seguir haciendo el caminito de la sombra, voy a tener la sombra de esa otra arista, ¿sí? Que también es separatriz. Que yo sé que va a estar por ahí, ¿sí? Es esta que viene por acá que va a estar por ahí. ¿Hasta dónde llega? Bueno, ahora lo que voy a hacer es venir a buscar esta, que ese va a chocar con esa otra que tenemos ahí del techo. Entonces voy a ir de nuevo por acá arriba, tiro el rayo real, el R1 por la base, ya determiné, ¿sí? Esta sería la sombra de esa arista que tengo oculta allá atrás. Y de este punto hacia acá, voy a tener la sombra de esa otra arista. Entonces, ya puedo determinar hasta dónde llega esa, que sería esta que veníamos acá, y determino cómo termina la sombra. Por acá atrás del muro no la veo, ¿sí? ¿Qué pasa con este muro? Tengo una entrada de luz acá, porque tengo esta especie de puerta. Decíamos que este punto es importante para determinar por dónde pasa el sol. Tiro el rayo real, el R1 por la base, y ya determino que acá tengo una entrada de luz. ¿Sí? Por lo tanto, la sombra de ese objeto, del muro y del techo, va a estar determinada de esa manera. Ahora me está faltando la sombra de esta columna y de este otro murito. Vamos a hacer lo mismo. Por la parte de arriba voy a pasar el rayo real. Por la parte de abajo, el R1. ¿Qué pasa? Si no estuviera este muro, la sombra de esta arista llegaría hasta acá. Pero se chocó primero con el muro. Fíjense, quedó ahí, ¿no? Entonces, la sombra de esa arista, de esta arista, se va a chocar con el muro. Fíjense, era una arista vertical, ¿se acuerdan? Era perpendicular al plano de apoyo, ¿sí? Por lo tanto, la sombra venía siguiendo la dirección del R1. Ahora, cuando se choca la pared, tiene que terminar de desarrollar la sombra de esta arista. No en el piso, sino en la pared. Esa arista ahora es paralela al plano en donde voy a proyectar la sombra, que es la pared. ¿Sí? Por lo tanto, la sombra va a ser paralela, igual que como pasaba con el piso. ¿Se acuerdan? Cuando dos objetos, cuando la arista y el plano eran paralelos, la sombra era paralela. Y luego, fíjense, cuando esa vertical choca con este rayo real, ahí determino que termina la sombra de esa arista vertical. Y después me va a faltar la sombra de este cachito, de esa otra arista, que va a ser
perpendicular al plano vertical. Y eso, ahí determino esa sombra. Y fíjense, intuitivamente, con lo que veníamos analizando, ¿cómo me puedo imaginar que va a terminar esa sombra si está apoyada en el plano donde estoy desarrollando la sombra? Desde su origen, como pasaba con nuestros pies, ¿sí? Y si acá lo llevo a una reflexión, fíjense, esta sombra, o esa dirección de esta sombra, va a ser según la dirección de esta proyección del rayo real, del R2. ¿Sí? Ahora vayamos a este objeto. Hacemos lo mismo. Por acá arriba pasamos el rayo real, el R1 por la base, y podemos decir que la sombra de esta arista termina ahí. ¿Sí? A partir de ahí tenemos que empezar a resolver la sombra de esta otra arista, que respecto al piso es paralelo, fíjense que sigue siendo sombra paralela. Pero se choca con la pared, no termina de desarrollar su sombra. Primero se choca con la pared. Nosotros decíamos, viene siendo paralela a sí misma porque está sobre un plano horizontal y es una arista horizontal. Se choca con la pared. ¿Cómo termino de desarrollar esta sombra? ¿Se acuerdan lo que pasaba acá? Ahora esta arista se convierte en perpendicular al plano donde voy a terminar de desarrollar la sombra, ¿sí? Porque va a ser vertical ahora el plano. Por lo tanto, esa sombra va a empezar o a terminar en su origen, siguiendo la dirección del R2. ¿Sí? Y ahí está completo el desarrollo de esa sombra, incorporando un poco de metodología y un poco de sentido común, agilizando esto que venimos analizando intuitivamente en las láminas anteriores. Ahora, esto mismo vamos a hacerlo en Sistema Mons. Yo les digo, bueno, vamos a hacer una vista aérea y una vista frontal desde este lado, desde donde marco con las flechitas. Voy a tener la vista aérea del objeto y de la casita del rayo, ¿sí? Fíjense que yo estoy dibujando la vista aérea de esa casita. Y después tengo la vista frontal desde acá, de todo este objeto y también de la casita esta, del prisma. Fíjense que es esa vista frontal. Me falta dibujar el rayo ahora dentro de esa casita. En la vista frontal, si nosotros miramos desde acá, a ese rayo real lo voy a ver acá, ¿ven? Esa es la vista frontal del rayo real, que lo vamos a llamar R2. Es la proyección del rayo real en ese plano vertical. Y la vista aérea del rayo real va a ser esta. Y lo vamos a llamar R1. Vista aérea es la proyección del rayo real en ese plano horizontal. Vista aérea del rayo real y la llamamos R1. Lo mismo que hacíamos hoy, y vamos a identificar cuáles eran las caras que están en sombra propia y las que no. En este caso no vemos ninguna, porque las que están acá en el frente están todas iluminadas, pero sí podemos empezar a identificar cuáles son esas aristas que llamamos separatrices y que van a ser las que arrojan sombra. Fíjense que ahí yo ya las estoy marcando todas. Entonces, arrancamos a desarrollar la sombra. Vamos a arrancar del mismo modo que arrancamos acá, desde el mismo punto. Por la parte de arriba de la arista, de esta primera que vamos a hacer, que es esta que está acá, pasamos el R2. Lo llevamos hasta el piso, ¿recuerdan? Y ahí bajamos ese auxiliar para poder encontrar cómo caminaba el rayo por el piso, el R1, por la base de esa arista. ¿Sí? Ya encontré, de algún modo, la sombra de esa arista vertical que está ahí, que sería esta. Que acá no está marcada, pero también es separatriz. Luego voy a buscar la de este punto, que va a estar sobre la misma línea de esta que tengo marcada ahí, y voy a pasar el R1 por
esa base que tengo acá, ¿se acuerdan esto que hacíamos acá? Entonces ya determino la sombra de la arista esta vertical que está apoyada en el piso, la de la horizontal. Fíjense esto, la horizontal que proyecta sombra sobre el plano horizontal también es paralela a sí misma. Esta misma condición que teníamos acá la vemos en Monge. Y las que eran perpendiculares al plano de proyección de la sombra, seguía la dirección esta del R1. Ahora vamos a buscar la sombra de esta, el mismo camino que veníamos haciendo acá. Nos falta determinar ese punto, el de ahí arriba. Lo tiro al piso y voy a buscar con el R1 cómo camina por el piso. Ahí ya determiné la de esta horizontal. Fíjense que sigue siendo paralela a sí misma. Ahora me falta este espesor, ¿se acuerdan que lo teníamos acá? Busco, lo llevo hasta el piso con el R2, lo llevo abajo hasta que me corta con el R1 y ya puedo determinar ese espesor. ¿Sí? Ahora veníamos a buscar la sombra de este muro para poder determinar dónde terminaba la sombra de esta otra arista. Vengo acá, lo llevo hasta el piso, lo traigo a buscar el R1 que pasa por la base, y ya puedo determinar la sombra de esta arista vertical que está por acá atrás. ¿Sí? Y eso me determina también dónde va a comenzar la sombra de esta otra de acá arriba que tengo, que es esta que tenemos por acá. Por lo tanto, ya puedo determinar cómo se conforma el contorno de esta otra sombra. Me falta la entrada de luz de la puerta. ¿Cómo hacíamos? Determinábamos este punto, R2. Lo traslado para buscar el R1, que pasa por acá este rayo, ¿sí? Luego va a pasar por acá el otro rayo, y en este punto, que es el que determina el punto desde acá, ya puedo decir que lo que arroja sombra es la horizontal de acá arriba. Y ahí ya determino cuál es la entrada de luz en ese muro. La sombra y la sombra. Ahora me falta la de la columna. De nuevo, desde acá arriba R2, bajamos. Si no existiera la pared, la sombra de esta arista larga llegaría hasta acá. Pero ¿qué pasaba? Me chocaba contra la pared, ¿se acuerdan? Entonces, ese punto donde choca contra la pared es el que me va a indicar dónde va a seguir desarrollándose de modo vertical la sombra en la pared, hasta que me corta con ese R2. Y ahí se termina de desarrollar su sombra. ¿Se acuerdan cómo hacíamos acá? Y ahora lo mismo va a pasar con el otro. Desde arriba el R2, voy a buscar cómo camina por el piso el R1, termino de desarrollar la sombra de esta vertical en el piso, y empiezo a desarrollar la de la horizontal en el piso. Fíjense, horizontal, en el piso que es horizontal son paralelas, se choca con la pared y termina de desarrollar su sombra en el origen, como pasaba acá. Y ahí ya tengo definidas las sombras, tanto en perspectiva paralela como en sistema Monge.